días a todos. Vamos a continuar con las sesiones de latido. En esta ocasión tenemos perdón, al doctor Vicente Pernias, que es cardiólogo hemodinamista del Hospital General Universitario de Castellón, y nos va a hablar de un tema, yo creo que muy interesante, que todos tenemos dudas sobre esto en el día a día. Él va a dar su visión un poco ahí mezclada entre el hemodinamista y la visión clínica, ¿no? Yo creo que Vicente lo va a hacer fenomenal en esto. Vicente, cuando quiera revascularizar o no, esa es la cuestión. Bueno, hola, buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias a la Sociedad Valenciana por contar conmigo para esta charla. Cuando me plantearon el tema pensé que era, bueno, algo sencillo. Vamos a ver qué dicen las guías, vamos a ver si hay algo de evidencia nueva y con eso pues tendremos bastante. El problema es que después de haber leído todo, habérmelo estudiado bien, creo que tengo más dudas de las que tenía inicialmente. Así que vamos poco a poco y revisamos qué es lo que tenemos. Primero empezaremos hablando sobre el estudio Stitch y los derivados. Para los más jóvenes que desconozcan de qué estamos hablando, es el estudio en el que se basa la mayoría de la evidencia que comentan las guías. Luego comentaremos las guías, las de revascularización de 2018, las del síndrome coronario crónico de 2019 y las de insuficiencia cardíaca de 2021, lo que hacen referencia a la revascularización. Luego comentaremos las guías americanas de 2021 y acabaremos con la nueva evidencia, sobre todo con el Revive, y si da tiempo con ciertos estudios de viabilidad. Primero empezaremos hablando del estudio Stitch. En 2011 se publicó el estudio Stitch, que es la base de toda la evidencia que tenemos actualmente. Este estudio es un ensayo clínico aleatorizado publicado en 2011 con 1.200 pacientes con FEBI severamente deprimida y enfermedad coronaria susceptible de revascularización. Fueron aleatorizados 1-1 a cirugía más tratamiento médico óptimo o bien solo cirugía, con un seguimiento a 5 años. El endpoint primario era muerte por cualquier causa, luego había endpoints secundarios como muerte cardiovascular o muerte por cualquier causa y hospitalización. Se trataba de una población muy joven, una edad media entre 60 años, con baja prevalencia de síntomas anginosos. La mitad se encontraban en la clase funcional de la Canadian 0 o 1 y el 60% en NIHA 1-2. Cuando hablamos de tratamiento médico óptimo, tenemos que darnos cuenta de que es 2011 y que el tratamiento médico óptimo entonces eran betabloqueantes e IECA y ya, nada más. Los pacientes no tomaban eplerenona, no tomaban sacubitril/valsartán, no existían los SGLT2 y destacar que menos de un 20% llevaban dispositivos, sobre todo DAI. Bueno, ¿y qué es lo que vieron en el seguimiento? Pues en el endpoint primario de muerte por cualquier causa no hubo diferencias, el tratamiento médico era igual de efectivo que la cirugía de revascularización, sobre todo causado porque los pacientes sometidos a cirugía tenían una alta tasa de mortalidad inicial. La tasa de mortalidad a 30 días en los pacientes sometidos a cirugía era 4 veces mayor que en los pacientes que estaban en tratamiento médico óptimo. No obstante, el resto de endpoints, muerte cardiovascular, ingreso por cualquier causa, sí que parecían beneficiosos para los pacientes sometidos a cirugía. Cabe destacar que hubo un crossover importante, casi el 20% de los pacientes que habían sido asignados al subgrupo de tratamiento médico fueron intervenidos durante el seguimiento y cuando se hizo un análisis por protocolo excluyendo a estos pacientes, sí parecía beneficiosa la cirugía. Inicialmente, dentro del Stitch, a los pacientes se les obligaba a hacer un estudio de viabilidad, pero se dieron cuenta de que el reclutamiento era muy lento y luego los suspendieron. No obstante, publicaron los datos de esos pacientes que habían sido sometidos a estudio de viabilidad y sacaron 2 artículos, uno con un seguimiento a 6 años y otro con un seguimiento a 10 años. Fueron la mitad de los pacientes, 600. El criterio de viabilidad era con SPECT de 11 segmentos viables y con eco de estrés, reserva contráctil en 5 segmentos. La mayoría tenía miocardio viable, pero ¿qué es lo que vieron? Que la presencia de miocardio viable sí se asociaba con un mejor pronóstico de estos pacientes, pero a expensas normalmente de una mejor FEBI, no por el hecho de tener viabilidad. Y además, el estudio de viabilidad no determinaba qué pacientes iban a mejorar más. Es decir, la cirugía era mejor que el tratamiento médico, pero daba igual que tuviesen viabilidad o que no. Esto llamó bastante la atención en la época, la gente no se lo acababa de creer. Como podemos ver aquí abajo, la presencia de viabilidad no ofrece ningún beneficio, o sea, la cirugía es igual de buena para los dos subgrupos. Y posteriormente publicaron el seguimiento a 10 años, que en efecto confirmó los datos que ya tenían previamente. La presencia de viabilidad no se asocia con mayor beneficio a la cirugía.
Sí que es cierto que ahora ya vieron que los pacientes con miocardio viable mejoraban más la FEBI que los que no tenían miocardio viable, pero esa mejoría era indistinta de si estaban sometidos a cirugía o a tratamiento médico. Es decir, los que tenían miocardio viable mejoraban la FEBI, pero daba igual cómo los trataras, la iban a mejorar igualmente. Y esa mejoría en la FEBI no se asoció a una reducción en la mortalidad. Finalmente, en 2016, hicieron la segunda parte del estudio STITCH, que era el seguimiento a 10 años, que lo llamaron STITCHES. Aquí ya por fin sí que vieron que la cirugía era claramente superior al tratamiento médico, es decir, cirugía más tratamiento médico superior a solo tratamiento médico, con reducción de la mortalidad por cualquier causa y además reducción de todos los endpoints secundarios, muerte cardiovascular, ingreso por insuficiencia cardíaca y demás. Sí que es cierto que hubo una alta tasa de mortalidad, del 60% de los pacientes sometidos a cirugía y casi del 70% en los del tratamiento médico, que observan que el beneficio se da a partir del segundo año. Inicialmente, el tratamiento médico es mejor, pues sobre todo por esa alta tasa de mortalidad que tenían los sometidos a cirugía, pero luego a partir del segundo año las curvas se van separando y beneficia a la cirugía. También cabe destacar que se usó un 90% de mamaria, en aquella época no era lo habitual, y que se revascularizó todo. No se utilizó la presencia de viabilidad o no para determinar que se revascularizaba, se hacía triple bypass a todos los pacientes. Y además observaron que el beneficio se daba sobre todo en los pacientes con menos de 60 años, los que tenían la FEBI más deprimida, por debajo de 28, los que tenían el ventrículo izquierdo más dilatado, más de 78 mililitros por decímetro cuadrado, y los que tenían enfermedad de tres vasos. Estos eran los subgrupos de pacientes que más se beneficiaban. Bueno, explicado ya un poco el estudio STITCH, que es la base en lo que harán referencia a las guías, vamos a ver, estuve revisando yo qué dicen las guías sobre la revascularización en cardiopatía isquémica y disfunción ventricular severa. Primero empecé por la guía de revascularización de 2018, quizá por el hecho de que yo en esa época es cuando estaba decidiéndome a ser hemodinamista, es la guía que más tiempo he dedicado y que más me gustaba, y por lo tanto la que más me ha decepcionado. Cuando hablamos sobre guía de revascularización, lo que nos dicen es que en pacientes con disfunción ventricular severa y enfermedad coronaria susceptible de revascularizarse, se recomienda la revascularización. Y te hablan de dos artículos. Uno de ellos es el STITCHES y el otro es un registro que hacen un Propensity Score con 2.000 pacientes que comparan cirugía y angioplastia con stent farmacoactivo en enfermedad multivaso y FEBI severamente deprimida. Ven que la tasa de mortalidad es similar, parece que la angioplastia tiene más riesgo de infarto y de nueva revascularización, pero estas diferencias se igualan si con la angioplastia se consigue algo muy importante, que es la revascularización completa. Si conseguimos revascularizar completamente a los pacientes, la cirugía es similar a la angioplastia. Luego te dicen que la primera opción de revascularización debe ser la cirugía cardíaca en pacientes que tengan enfermedad multivaso y riesgo aceptable. Y te comentan 4 artículos. Uno es un Lancet de 1994, que es una revisión de 7 temas, de 7 ensayos clínicos con 2.500 pacientes que compara cirugía y tratamiento médico en enfermedad estable, con un seguimiento a 10 años. Y ven que la cirugía se asocia a menor tasa de mortalidad, pero únicamente en los pacientes de más riesgo, es decir, los que tienen enfermedad de tronco y 3 vasos. Si tienen bajo riesgo, no hay beneficio de la cirugía. Luego hay un metaanálisis de 21 estudios de 2017 con 16.000 pacientes que compara cirugía con angioplastia con tratamiento médico en FEBI por debajo de 40. Y aquí sí que ven que la revascularización se asocia a un beneficio sobre el tratamiento médico y que parece ser que la cirugía es superior a la angioplastia. Y por último, hay un estudio, el CAS, que es de 1985, que cuenta con 800 pacientes que compara cirugía y tratamiento médico. Ven que no hay diferencia en la mortalidad de 8 años, pero sí en el subgrupo de pacientes con enfermedad de tres vasos y con FEBI entre 35 y 50%. Y por último, el Stitches. Luego te hablan que sí que la angioplastia puede ser una opción en pacientes con enfermedad de uno o dos vasos si se consigue la revascularización completa, que parece que tiene mucho sentido. Y luego te dicen que en tres vasos te lo puedes plantear según el Heart Team, según la anatomía coronaria, la posibilidad de revascularización completa que le puedes ofrecer al paciente, la presencia o no de diabetes, que esto es muy importante, y las comorbilidades. En el texto te dicen que está claro que la revascularización es superior al tratamiento médico, que mejora la supervivencia, y que se debe evaluar mediante el HERTIM, según el estado clínico y las comorbilidades del paciente, según la anatomía coronaria, según obviamente el grado de revascularización completa que puedes obtener
te meten la viabilidad miocárdica aquí y luego hablan de la coexistencia de patología valvular. Y luego te dicen que la enfermedad multivaso te puedes plantear la angioplastia siempre que consigas la revascularización completa y sobre todo en ancianos sin diabetes debe ser una opción muy razonable por el riesgo quirúrgico, siempre que consigas revascularización completa. ¿Y por qué sin diabetes? Bueno, porque en diabetes está claro. Hay un estudio de 2018 con 1.800 pacientes que comparan angioplastia y cirugía en pacientes diabéticos con enfermedad multivaso y FEBI reducida y la cirugía era superior a la angioplastia tanto en endpoint primario como en todos los endpoints secundarios. Además, la guía revascularización, cuando te hablan de lo que antiguamente se conocía como angina estable, te dicen que por pronóstico debes revascularizar a los pacientes que tengan enfermedad de 2 o 3 vasos con disfunción ventricular. Y te citan 16 referencias, de las cuales de este único tema de enfermedad multivaso y FEBI solo te hablan 6. El resto no tienen que ver con este tema. Uno es un subestudio del CAS que compara cirugía y FEBI entre 35 y 50, y sí que está claro que la cirugía mejora, pero solo en pacientes con enfermedad de 3 vasos. Te hablan del Stitch, te hablan de una revisión del JAMA de 1994, revisión sistemática de artículos que van de 1966 a 1983, es decir, evidencia bastante antigua, que evalúa el riesgo y el beneficio de la cirugía y la angioplastia en FEBI severamente deprimida y ven que la cirugía es superior, pero que no está claro perdón, que no está claro cuando lo que predominan son los síntomas de insuficiencia cardíaca. Que sí, cuando es angina, pero que cuando el paciente tiene más insuficiencia cardíaca que angina, no está claro ese beneficio. Y por último, un subestudio del Stitch que es muy interesante, que clasifica a los pacientes con 3 características: enfermedad de 3 vasos, FEBI por debajo del 27% y ventrículo izquierdo dilatado. Y aquí ven que la cirugía es mejor, pero solo si cumple 2 o 3 de los criterios, es decir, si está muy dilatado el ventrículo, si tiene 3 vasos o si tiene la FEBI severamente deprimida. Una vez estudiada la guía de revascularización, me planteé volver a ver la guía del síndrome coronario crónico. Aquí son bastante más escuetos. En el texto te dicen que la revascularización se debe considerar en pacientes candidatos, ¿de acuerdo? Es decir, que lo puede revascularizar con insuficiencia cardíaca, según los síntomas, la anatomía coronaria y el perfil de riesgo. Y luego te dicen que la revascularización exitosa, es decir, la revascularización lo más completa posible, parece mejorar la disfunción del ventrículo izquierdo y el pronóstico. Y te dicen, reduciendo la isquemia del miocardio viable invernado. Nadie se lo ha pedido, ellos lo meten ahí, luego veremos por qué, aunque parezca lógico, todos los datos van en contra de esto, y te hacen 2 referencias. Una es el Stitch y otra es el Stitches. Y luego sí que te dicen, y esto está claro, que si el paciente tiene síntomas anginosos a pesar del tratamiento antianginoso, pues lo debe revascularizar. Por último, me fui a la guía de insuficiencia cardíaca de 2021 y aquí ya bajan el nivel. Te dicen con una clase 2A-B, antes era 1B, que la cirugía se debe plantear como primera opción de revascularización, sobre todo si tienen diabetes y pacientes con enfermedad multivaso. Totalmente de acuerdo. Luego te dicen con una clase 2A, pero ya consenso de expertos, es decir, recomendación C, que deberías plantearte la revascularización para quitar los síntomas de angina en pacientes con disfunción ventricular y enfermedad coronaria. ¿De acuerdo? En ningún momento te hablan de mejorar el pronóstico. Del mejorar el pronóstico le ponen una clase 2B, C, que te dicen que en pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular, para mejorar el pronóstico, se debe plantear si tienen anatomía revascularizable según si tienen afectación severa de tronco de aproximal y teniendo en cuenta las comorbilidades, la esperanza de vida y el deseo del paciente. Y por último te dicen que, muy bien, cirugía sobre todo, pero que también te puedes plantear la angioplastia en estos casos según la anatomía, las comorbilidades y el riesgo quirúrgico. Hay 4 artículos, uno es el Stitches, otro es un registro de 2020 que es uno de los más potentes con 3.500 pacientes que compara cirugía con angioplastia en enfermedad de tronco y ven que la cirugía es superior, pero solo en el subgrupo de pacientes con disfunción moderada o severa. Si tienen disfunción ligera o FEBI normal, la angioplastia es igual que la cirugía. Y luego te hablan de un registro de 2014 del Credo Kioto, que fue un registro muy importante en su época, con 3.600 pacientes que comparan en enfermedad de tronco y 3 vasos angioplastia o cirugía y ven que en los pacientes con FEBI deprimida la cirugía es mejor, pero si la FEBI está por encima del 50% es igual. Y el metaanálisis más importante, que fue de 2020, por eso no estaba explicado en las guías de revascularización y el síndrome coronario crónico,
Es un metaanálisis de 23.000 pacientes, aunque la mayoría es de estudios observacionales, y buscan cuál es la mejor estrategia de revascularización en estos pacientes. Y ven que la cirugía es superior al tratamiento médico y a la angioplastia, con menor tasa de muerte cardiovascular, infarto y nueva revascularización, y que la angioplastia es mejor que el tratamiento médico. Es decir, por encima de todo la cirugía, luego la angioplastia y por último el tratamiento médico. Y luego en el texto te dicen que hay análisis de subestudios del Stitch que sugieren que la presencia de viabilidad, angina o isquemia se asocian con mayor beneficio tras la revascularización. Y te citan 3 artículos. Estos 3 artículos son 2 los que hemos comentado inicialmente de la viabilidad y un subestudio del Stitch que habla a 5 años en el que evalúa la presencia de isquemia coronaria y vemos que estos pacientes, los que tienen gran isquemia, no tienen mayor beneficio tras la revascularización. Es decir, por un sitio en el texto te cita los 3 artículos como que viabilidad e isquemia mejoran el beneficio, pero las referencias te dicen todo lo contrario, que no mejoran más por tener viabilidad o por tener isquemia. Y dicho esto, acabamos con la guía americana de revascularización de 2021, que es bastante más directa, seca y restrictiva, que te dice que en pacientes con enfermedad, con cardiopatía isquémica, enfermedad multivaso y disfunción ventricular severa, los sometas a cirugía para mejorar la supervivencia. Perfecto, todos de acuerdo. Y se basa obviamente en el Stitch y el Stitches. Y luego te dice que en pacientes con FEBI moderadamente y ligeramente deprimida, te puedes plantear la cirugía para mejorar la supervivencia siempre que pongas una mamaria. Te habla del Stitch y te habla del metaanálisis que hemos comentado de estudios observacionales de 23.000 pacientes. Comparaba cirugía con angioplastia con tratamiento médico y ven que la cirugía es superior a todo. Y luego en el texto te dicen, el uso de estudios de viabilidad no ha demostrado tener relevancia en la incidencia de eventos. Sí que es cierto que, y ellos te lo comentan, que parece que estos estudios de viabilidad no han sido estandarizados, que no está claro qué método tienes que utilizar, que cada estudio usa su método de viabilidad deseado y que no usan todos el mismo, y que no hay datos suficientes para recomendar la angioplastia. Y te comentan que en la FEBI moderada y ligeramente deprimida todos los datos vienen de subestudios, de subgrupos, de poblaciones pequeñas, de registros, que parece que se benefician de la cirugía cuando tiene enfermedad severa de 3 vasos y que no hay datos para recomendar la angioplastia. Además, ellos te hacen una especie de cuadro muy restrictivo que te dice, el paciente tiene disfunción ventricular y cardiopatía isquémica, se puede operar, genial, opéralo, indistintamente de la FEBI. 1 si FEBI menor de 35, 2A si FEBI 35-50. El paciente no lo puedes operar, pues tratamiento médico óptimo, discusión del Heart Team y ya veremos si le hacemos angioplastia o no. Son mucho más pro cirugía que los europeos y mucho más restrictivos. Cuando te lees el texto, en la última parte de la guía te hablan, típico cuadro que ponen, cosas sin resolver, dudas. ¿Qué hacemos con esto? Te dicen que los ensayos clínicos aleatorizados apoyan el uso de la cirugía para tratar a pacientes con enfermedad coronaria y disfunción ventricular, que mejora la supervivencia, obviamente. Que la superioridad de la cirugía es independiente de la presencia o no de viabilidad. Todos los estudios aleatorizados explican lo mismo y ellos mismos te lo confirman. Dicen, hay muchos críticos que defienden que esto, falta de beneficio, no es real, que se debe al tipo de análisis que se ha hecho de viabilidad y se debe a que no hay algo protocolizado. Probablemente, luego si da tiempo lo hablaremos, tiene más que ver con el concepto de viabilidad que tenemos que con el estudio que se ha hecho. Que se desconoce si debe ser la viabilidad lo que guía la revascularización, es decir, el clásico paciente al que decimos, tiene todo el territorio de la DEA muerta, voy a hacer la angioplastia porque no lo voy a hacer una mamaria, no le voy a poner una mamaria porque la DEA está, el territorio de DEA es necrótico. Bueno, pues eso que hacemos todos, no hay nada que demuestre que sea lo que tenemos que hacer. Es decir, parece que no tiene ninguna evidencia, aunque lógicamente sea lo que a todos se nos ocurre hacer y que no hay datos suficientes para recomendar o no la angioplastia en pacientes con disfunción ventricular de causa isquémica. Y ellos te dicen, tenemos muchas ganas de ver qué dice el Revive y qué dice el isquemia heart failure. Porque a priori parece que la revascularización es algo razonable, de hecho es beneficioso para el paciente, y que encima en el Stitch la revascularización no era todo lo buena que podía ser porque tenía una alta tasa de mortalidad inicial a los 30 días de la cirugía. Si quitamos esa mortalidad con algo mucho menos invasivo, que es la angioplastia, probablemente vamos a obtener más beneficio todavía. Salió el subanálisis de la isquemia en los pacientes con disfunción ventricular y confirmaron lo que sospechábamos, que, ostras, revascularizar a estos pacientes mediante angioplastia es beneficioso.
el 77% de los pacientes tenían FEBI entre 35 y 40 o insuficiencia cardíaca, y en este subgrupo de pacientes sí que tuvo beneficio la revascularización, menor endpoint primario, en los que tienen FEBI menor de 45 o antecedente de insuficiencia cardíaca, y menor muerte cardiovascular o infarto. Además, observaron que conforme peor era la FEBI, es decir, cuanto más cerca estaba del 35%, más beneficio tenían estos pacientes. Entonces dijeron, bueno, está claro, la revascularización percutánea va a ser la panacea, vamos a obtener más beneficio que con la cirugía porque no nos tenemos que someter a la operación. Vamos a hacer un estudio que sea como el Stitch, pero con revascularización percutánea. Y ese estudio, que era como el Stitch, lo llamaron Revive. ¿Por qué? Porque querían revivir todo el músculo hibernado que estaba viable. Entonces hicieron un ensayo aleatorizado 1-1 en el que clasificaban a los pacientes en tratamiento médico óptimo o tratamiento médico óptimo y revascularización percutánea. El endpoint primario era muerte por cualquier causa o hospitalización, y tenían endpoints secundarios como FEBI, scores de calidad de vida y demás, con un seguimiento mínimo de 2 años y normalmente entre 3 y 4 años. Tenían que tener disfunción ventricular severa, enfermedad coronaria extensa susceptible de revascularización. Usaron un score que es el British Cardiovascular Jeopardy, que solo usan ellos y solo conocen ellos. Y luego usaron la presencia de viabilidad, más de 4 segmentos susceptibles de revascularización. El estudio de viabilidad se hizo la mayoría con resonancia, el 70%, que esto es uno de los principales errores, ya la veremos por qué, y con ecodobuta. Para la ecodobuta tenían que mejorar al menos 1 grado la contractilidad a bajas dosis, o 2 grados si el segmento era neuroismático o distinético, pero en la resonancia fueron mucho más restrictivos. Pusieron que ser viable tendría que ser cuando el realce era menor del 25%, y entre el 25 y el 50 lo que quisieran los del estudio. ¿Y por qué hicieron esto? Pues pensaron que cuanto menos realce, más posibilidad de mejora tiene ese segmento. Por lo tanto, vamos a coger a los pacientes que más pueden mejorar. Aquí el tratamiento médico ya no era solo beta bloqueante y ECA, aunque principalmente teníamos un 50% de espironolactona plerenona, en el seguimiento un 20% de sacubitril/valsartán y más de un 20% de dispositivos. Una población más mayor, de 70 años, con clase funcional casi asintomáticos, NIHA 1, 2 el 70%, y sobre todo lo que más llama la atención es que más del 60% no tenía angina. Y ya hemos visto, como decían las guías, que todos los pacientes que más se beneficiaban eran los que tenían angina. De hecho, eran los que tenían angina, los que estaban en peor clase funcional, los más jóvenes, justo los pacientes que no cogen en este estudio. Además, más de la mitad solo tenía enfermedad de 2 vasos, y ya hemos visto que los que más se beneficiaban eran los que tenían enfermedad más extensa. ¿Y qué es lo que salió? Pues la debacle. La angioplastia no ofrece ningún beneficio sobre el tratamiento médico, ni en el endpoint primario ni en el endpoint secundario. Y dices, bueno, pues al menos si los someto a angioplastia que se infarten menos. Tampoco. Misma tasa de infarto. Aquí esto hay que cogerlo con pinzas porque los infartos en el grupo de angioplastia eran sobre todo periprocedimiento y todos los del tratamiento médico eran espontáneos. Y se sabe que los infartos que tienen impacto pronóstico son los espontáneos, no tanto los periprocedimiento. Sí que hubo un beneficio en menor revascularización no planificada, y como era evidente, durante el primer año en los que estaban sometidos a doble agregación, pues sangraron más. No hubo diferencias en calidad de vida, en la NIHA, en la clase funcional, solo una pequeña mejoría a los 6 meses en el Kansas City, que luego desaparecía a los 2 años. Tampoco diferencias en el resto de endpoint primarios. Y entonces, ¿qué conclusiones tuvieron? Pues que parece ser que la angioplastia no ofrece ningún beneficio al tratamiento médico en pacientes con disfunción ventricular severa y enfermedad coronaria extensa. Y que hay un cierto beneficio en la angioplastia en calidad de vida que luego desaparece. Después de esto, claro, vinieron los lloros. Ellos se pensaban que esto iba a ser la panacea, que íbamos a revascularizar percutáneamente a todos los pacientes, y vieron que no. Y vinieron las justificaciones, que son pacientes más mayores, que son de riesgo más alto, que han incluido tronco, totalmente cierto, que hay una mejoría del tratamiento médico en comparación con lo que había en el Stitch. Aquí ya hay un 20% de sacubitril/valsartán, casi un 60% de espironolactona plerenona, más de un 20% de DAI, que los pacientes con tratamiento médico fueron mejor de los que esperaban, hubo más descenso del BNP, también mejoraron más la FEBI, aunque estamos hablando del 1-2%. Algunos críticos del estudio dicen que no hay concordancia, no se ha publicado la concordancia entre lo que se revasculariza y lo que era viable. Y uno de los principales problemas, la revascularización. El porcentaje medio de revascularización completa
fue del 71%. Eso significa que una de cada 3 lesiones coronarias no se revascularizó y que encima solo revascularizaron los segmentos que ellos consideraban como miocardio viable. Es decir, te dejaste muchísimo miocardio sin revascularizar. Y parece ser que el Stitch fue bien porque revascularizaron absolutamente todo. Aquí solo lo que ellos consideraban como viable, además siendo súper restrictivos. Además, los pacientes no eran sintomáticos, más de un 70% en clase funcional NIJA 1 y más de un 65% sin angina. Posteriormente, después de la debacle que supuso el Revive, salió un metaanálisis que querían ver qué pacientes merecía la pena revascularizar o no y qué tenía que ver la viabilidad en este sentido. Hicieron un metaanálisis en el que incluían a los 4 ensayos clínicos aleatorizados, que son el Stitch y el Revive, que ya hemos visto, el estudio HART, que fue un estudio que se tuvo que suspender inicialmente porque el reclutamiento fue muy lento, solo con 800 pacientes, y el PAR2, que este estudio no aleatorizaba revascularizar o no, sino que aleatorizaba guiarse o no por viabilidad. ¿Y qué es lo que vieron? Que el manejo, según la viabilidad del miocardio, no ofrece ningún beneficio. Es decir, lo que hacemos habitualmente, de esto es viable, lo revascularizo, esto no es viable, no lo revascularizo, no ofrece ningún beneficio al paciente, lo estamos haciendo mal. En el texto que te dicen que en pacientes con cardiopatía isquémica y disfunción ventricular, los ensayos clínicos favorecen la revascularización, sobre todo la quirúrgica sobre la percutánea, y que el beneficio sobre el tratamiento aparece a largo plazo, no es un beneficio inmediato. Que ni el grado de viabilidad miocárdica ni de isquemia inducible tienen relevancia en el tratamiento, que la revascularización guiada por la viabilidad no parece ofrecer ningún beneficio y que el grado de isquemia inducible tampoco te permite identificar a un subgrupo de pacientes que van a tener más beneficio de la revascularización. Te escriben todo esto y luego echan el freno y te dicen, oye, pero que no tenemos evidencia ni para recomendar, pero tampoco para descartar que hagamos estudio de viabilidad o isquemia en estos pacientes. Entonces, dicho esto, ya podemos terminar un poco la sesión con las 4 conclusiones que tenemos. Uno es que la revascularización en pacientes con cardiopatía isquémica y disfunción ventricular severa mejora el pronóstico, pero que es una mejoría a largo plazo, que en 1 o 2 años no vamos a obtener ese beneficio. Luego, que los pacientes que más se benefician son los más jóvenes, los que tienen la enfermedad más avanzada, disfunción ventricular severa, enfermedad de 3 vasos, ventrículo izquierdo dilatado, siempre que consigamos una revascularización completa y sobre todo en pacientes diabéticos. Que debemos optar siempre por revascularización quirúrgica, que te puedes plantear la revascularización percutánea en pacientes de alto riesgo quirúrgico, en ancianos, siempre que consigamos la revascularización más completa posible y sobre todo no hay dudas cuando el paciente lo que tiene es sangre. Y que a pesar de que nosotros lo hagamos así, no existe evidencia suficiente para que el estudio de viabilidad o de isquemia inducible determine la estrategia a seguir en estos pacientes. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, por último, sí, se me olvidaba, quiero decir, todos estos análisis están hechos antes de la gran evolución que ha sufrido la insuficiencia cardíaca en los últimos 3 años. Hablábamos de tratamiento médico y solo un 50% tomaba espironolactona plenolona, un 20% sacubitril/valsartán, no existían los ISGLT2 y lo más importante, no hay registros y en ningún sitio está especificado si estos pacientes estaban sometidos a un programa de rehabilitación cardíaca o no, que probablemente cambiaría mucho el pronóstico. Muchas gracias. La siguiente sesión será el próximo día 18 de abril desde el Hospital La Fe, la dará el doctor Víctor Donoso, para hablarnos de ultrafiltración periférica en insuficiencia cardíaca. Pues nada más, por mi parte, nada más, Rafa, te dejo que despidas tú la sesión y muchas gracias por colaborar con Organon y con la Sociedad Valenciana en este programa de latido. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias a todos y que nada, que tengan buen día. Nos vemos a la siguiente. Hasta la próxima. Chao, gracias.